Vale. Buenos días, soy Lucia Madero, médico digestivo en el Hospital General Dr. Balmis. También soy coordinadora del Grupo Joven y os presento a Clara Ramos Belinchón, que nos va a hablar del estudio a largo plazo LYRIC a 10 años que se basa en la resección ileocecal frente al tratamiento con infliximab en pacientes con enfermedad de Crohn y Leal. Bienvenida, Clara. Puedes empezar cuando desees. Hola, Lucía, y gracias por la invitación. Como ya ha dicho Lucía, vamos a hablar del seguimiento a 10 años del estudio LYRIC, que en este caso es un estudio retrospectivo de la cohorte inicial. Primero vamos a hablar del estudio LYRIC que se publicó en el 2017 y luego ya pasamos al estudio que vamos a presentar hoy, que se publicó muy recientemente en febrero del 26. El ensayo LYRIC es un ensayo clínico aleatorizado que comparó la resección ileocecal y el tratamiento con infliximab en pacientes con enfermedad de Crohn no complicada tras fallo de tratamiento convencional y se demostró que ambos brazos de tratamiento tenían una similar calidad de vida tras un año, lo cual posicionó a la resección ileocecal como una buena opción de primera línea, como una alternativa al tratamiento con infliximab. Ya se ha publicado también el seguimiento a 5 años de esta cohorte, que eso se publicó en el 2020, y en este se vio que el 42% de los pacientes con resección intestinal no necesitaron ningún tratamiento adicional a los 5 años. Primero, ya pasando a métodos y resultados, etcétera, primero tenemos que hablar, por supuesto, de los métodos del estudio LYRIC original y luego ya hablamos de cómo se ha hecho el análisis retrospectivo ahora mismo. Pero de la cohorte inicial, los pacientes que se incluyeron fueron adultos de 18 a 80 años que tienen una enfermedad de Crohn activa, de ileón terminal, que había tenido un fallo a más de 3 meses de tratamiento convencional. Tratamiento convencional, corticoides, tiopurinas o metotrexato y se excluyeron del tratamiento pacientes que tenían una resección ileocecal previa, o sea, son pacientes que no habían tenido una cirugía antes, pacientes con enfermedad estenosa penetrante o que tenían un absceso intraabdominal, o sea, solamente se incluyeron pacientes con un fenotipo inflamatorio y se excluyeron pacientes que tenían una afectación de intestino delgado de más de 40 centímetros. Es decir, ellos querían pacientes con una enfermedad aislada de ilion terminal y se excluyeron pacientes que tenían un ASA 3 o ASA 4 por el riesgo quirúrgico, porque luego iba a haber una aleatorización. Los pacientes que eran elegibles se aleatorizaron uno a uno a recibir o bien la resección ileocecal o bien una inducción y un mantenimiento con infliximab y el objetivo primario del estudio inicial fue la calidad de vida tras un año de tratamiento medido por el IBDQ, el IBD Questionnaire. Respecto al estudio que vemos ahora, esta es la cohorte inicial y lo que se ha hecho es un seguimiento retrospectivo de los pacientes que participaron, que recibieron el tratamiento en el estudio lírico original, hasta su último seguimiento en sus distintos centros, eh, o bien por el cirujano o bien por el digestivo. Y los tratamientos iniciados después del año del estudio lírico inicial fueron a criterio del médico tratante, por los criterios o siguiendo los criterios de inicio o de pausa de tratamiento según se consideraran. Muy importante, objetivos primarios de este estudio. Primer objetivo primario es la remisión libre de tratamiento a 10 años. La remisión libre de tratamiento se definió en el grupo de resección ileocecal como pacientes que estaban en remisión clínica sin iniciar un tratamiento para la enfermedad de Crohn después de haberse operado. Y en el grupo infliximab es la remisión sin infliximab y sin necesidad de haber iniciado otro tratamiento o de haberse operado. Es decir, grupo de resección ileocecal, pacientes que se operaron y no hicieron nada más. Grupo infliximab, pacientes que llegaron a discontinuar el infliximab y que además no necesitaron ninguna otra intervención. Un pequeño apunte aquí es que se excluyó de esto al tratamiento inmunosupresor si se inició de forma profiláctica al inicio del estudio. Pues, por ejemplo, una profilaxis posquirúrgica con un inmunosupresor, si se mantuvo, no se consideró un fallo de remisión. Y por otra parte, está la remisión clínica. La remisión clínica en este caso se define como el mantenimiento del tratamiento inicial, sin añadir otro tratamiento para la enfermedad de Crohn. Es decir, si tenían una resección ileocecal, pues mantener sin ningún otro tratamiento adicional y si tuvieron el infliximab, sin necesitar ningún otro tratamiento adicional. Tratamiento adicional no solo son biológicos, sino que también son inmunosupresores, corticoides durante más de 3 meses o cirugía.
Y ya pasamos a hablar de los resultados del estudio. Este es el diagrama de flujo que se presentó del ensayo LYRIC, completado con los datos del seguimiento retrospectivo a 10 años. Inicialmente, 143 pacientes se incluyeron en el estudio, luego no todos recibieron tratamiento, por tanto, 69 recibieron finalmente la cirugía y 65 recibieron el infliximab, perdieron seguimiento muy poquitos y entonces nos queda la corte del seguimiento a 10 años, que es el actual, 76 pacientes en el grupo que recibió cirugía y 73 en el grupo que recibió inflexión. Y respecto a las características basales, basales significan el momento de aleatorización de los pacientes que están incluidos en el estudio del seguimiento a 10 años, los 129 pacientes. La mediana de edad es muy bajita, son pacientes muy jóvenes, 28 años de mediana, con una duración de la enfermedad muy corta, o sea, no solamente eran pacientes que habían fallado solo a tratamiento convencional, o sea, que tenían una enfermedad que no era muy refractaria, sino que además eran al inicio de la enfermedad, porque la mediana de duración era de 13 meses. Y es relevante ver que el tabaquismo, la prevalencia de tabaquismo activo de forma basal fue diferente en ambos grupos de tratamiento y los pacientes que estaban con infliximab tenían más, o sea, el 46% del grupo con infliximab eran fumadores activos versus al 30% en el grupo de restricción ileocecal. Y esto es importante porque pudo haber impactado en los resultados. También interesante ver que el 14% de la cohorte tenía enfermedad perianal, lo cual es una buena representación de una población con enfermedad de Crohn, pero ya no estamos, por tanto, hablando de una enfermedad de Crohn ileal aislada, como se pretende, sino que pues, un porcentaje de la población, pues un poquito más de un 10%, eh, tenía una enfermedad perianal. Y esto también es importante porque puede haber impactado a la hora de eh, recibir un tratamiento u otro en el manejo de esta manifestación de la enfermedad. Y respecto al tiempo de seguimiento, desde la aleatorización, la mediana fueron de 11 años, un año del estudio LYRIC y 10 años en el seguimiento observacional. Pasamos a ver esta curva que es la probabilidad de remisión libre de tratamiento a 10 años. Esta curva es una curva de supervivencia y como estamos hablando de tratamiento, de remisión libre de tratamiento, los pacientes que están en rojo son los pacientes que tienen una resección ileocecal, empiezan en el 100% porque ya no tienen ningún tratamiento activo y vamos viendo cómo van perdiendo, o sea, los pacientes van necesitando tratamiento y en el infliximab empiezan en cero, porque todos los pacientes están con tratamiento activo y vemos cómo algún paciente va discontinuando y no necesitando más tratamiento de forma progresiva. Y aquí se ven diferencias, las dos curvas están claramente separadas y a 10 años solo el 13% de los pacientes con infliximab eh, estaban en eh, remisión libre de tratamiento y el 35% de los de resección ileocecal estaban en remisión libre de tratamiento a los 10 años. O sea que hay una diferencia clara entre ambos grupos. Y este es el otro objetivo primario, que es la probabilidad de remisión clínica a 10 años. Significa, se puso el tratamiento inicial y no se ha añadido ningún tratamiento en los siguientes 10 años. Aquí los dos empiezan en el 100%, es una curva de supervivencia tradicional. Y vemos cómo claramente las dos curvas están muy cercanas, con los intervalos de confianza muy cercanos, no hay diferencias entre ambos. Numéricamente el infliximab está un poquito por debajo, pero no hay diferencias. El 28,4% de los pacientes con infliximab estaban en remisión clínica a los 10 años y el 36,5% de los pacientes con resección ileocecal estaban en remisión clínica a 10 años. Además, los autores de este estudio hicieron una cosa bastante interesante, que es que analizaron qué impacto tenía la edad en la respuesta a un tratamiento respecto al otro e identificaron que había un beneficio edad dependiente de forma continua de la resección intestinal en pacientes jóvenes. Y esto, si lo queremos ver un poquito en las gráficas, vemos como en la gráfica de la izquierda, el eje de las X es la edad de la randomización y vemos cómo la parte más izquierda, los pacientes más jóvenes, tienen en la curva roja, que es la probabilidad de remisión clínica a 10 años, es claramente más alta en pacientes jóvenes en el tratamiento con resección iliocecal y esto va bajando a ser claramente mucho más bajito en los pacientes más añosos. Y esto se ve en la curva de la
derecha es la diferencia en la remisión clínica a 10 años y los valores por encima del cero favorecían a la resección ileocecal y los valores por debajo del cero favorecen al infliximab. O sea que los pacientes jóvenes tienen una mayor remisión clínica a 10 años cuando están con resección ileocecal respecto a pacientes más añosos. Además de este análisis tan detallado de la asociación con la edad, se analizaron factores pronósticos de remisión clínica a 10 años de forma independiente en ambos grupos de tratamiento. Y en el grupo de resección ileocecal se identificó la enfermedad perianal con una menor remisión clínica a 10 años, con un hazard ratio ajustado en el análisis multivariante de 2,5 y la edad, como lo que hemos visto, también se asoció a una menor remisión clínica. O sea que estos dos factores impactaron en una menor remisión en el grupo de la cirugía. Se hizo el mismo análisis en el grupo de infliximab, pero no se identificaron factores predictores de riesgo de menor remisión clínica en este grupo. Y finalmente voy a decir algunos puntos clave de la discusión, algunos detalles que dicen los autores que me parecieron interesantes para compartir y limitaciones y fortalezas del estudio. Dijeron, aunque este no es un estudio de coste-efectividad, que probablemente eh, el hecho de que el 35% de los pacientes estén libres de tratamiento tras una cirugía a los 10 años, comparación con el 13%, esto impacta en el coste-efectividad del tratamiento. Es decir, haciendo una sola intervención, un tercio de los pacientes están bien sin haber recibido ningún tratamiento durante los siguientes 10 años, en comparación con infliximab, que solo el 10% están sin tratamiento a los 10 años. Y otro punto es que este estudio se diseñó en el 2008, las terapias avanzadas en ese momento eran muy limitadas, se limitaba al anti-TNF y ahora mismo tenemos una cantidad de medicamentos avanzados, de biológicos, de pequeñas moléculas, que hacen un poquito difícil extrapolar esto al resto de terapias. Respecto a las limitaciones del estudio, primero, esto es un análisis que no se preespecificó en el protocolo original, por tanto, tenemos que interpretarlo como un análisis exploratorio. Luego, hay heterogeneidad en la decisión de la escalada de dosis. Cada centro funciona de una forma, con unos médicos diferentes y unos protocolos locales o incluso nacionales, porque esto es un estudio que se lleva a cabo en Dinamarca y en el Reino Unido, diferentes. Y por tanto, la decisión de subir la dosis o de cambiar el medicamento era diferente, porque esto es un estudio observacional. La definición de la remisión clínica, pues bueno, podemos encontrarle pegas porque se definió remisión clínica como mantener el tratamiento y por tanto se puede haber infraestimado pacientes que tenían inflamación pero que no estaban teniendo clínica y por tanto no se cambia el tratamiento. Y a lo mejor si en vez de ser una cosa, solo con esa definición se hubiera hecho una endoscopia, pues podríamos haber identificado inflamación subclínica, que en este caso lo estamos pasando por alto. Otro punto es que, aunque se pretende lo de la enfermedad de Crohn ileal aislada, un porcentaje de los pacientes tiene enfermedad perianal. Por tanto, no es una verdadera corte de pacientes únicamente con enfermedad de Crohn ileal. Y por último, y me parece un punto bastante importante, es que la discontinuación del infliximab no fue un criterio, no fue un objetivo del estudio LYRIC y no se intentó de forma rutinaria durante el seguimiento. Por tanto, poner esto como un objetivo primario es un poco complicado, especialmente porque ya tenemos evidencia, como con el estudio SPED, que el riesgo de recurrencia tras suspensión de infliximab es alto. Entonces, probablemente en muchos centros ni siquiera se intentó en pacientes que estén en remisión clínica. Y por otra parte, a pesar de estas limitaciones, este estudio tiene fortalezas claras, es un estudio con un seguimiento a largo plazo, muy poquita pérdida de seguimiento, el 94% de los pacientes seguían teniendo datos y este es un campo, el campo de la resección ileocecal precoz en la enfermedad de Crohn es un campo poco estudiado y especialmente poco estudiado con este nivel de evidencia. Aunque esto sea un estudio retrospectivo observacional, parte de un ensayo clínico aleatorizado y, y esto es claramente una fortaleza. Y finalmente, para decir los puntos clave de las conclusiones que se sacan de este estudio para que los tengamos en la cabeza bien claros,
es que los pacientes con resección ileocecal tuvieron 3 veces más probabilidad de estar en remisión clínica libre de tratamiento a los 10 años, que las tasas de remisión clínica a 10 años fueron similares en ambos brazos del ensayo y que los pacientes jóvenes se beneficiaron más de la resección ileocecal que pacientes más mayores. Y ya está. No sé si, Lucía, Fenomenal, Clara, lo has hecho fenomenal. A mí me surge alguna duda, ¿no? Al escucharte y todo esto, porque, claro, al final son estudios, pero tú en el paciente real, en el que vemos todos los días, ¿no? En las consultas, en qué paciente te sentirías tú más cómoda indicando cirugía? ¿Habría un paciente que dirías, pues mira, este con el estudio Liri le voy a indicar cirugía, le voy a poner infliximab? ¿Has pensado algo? pues claro, tienes toda la razón, porque aunque aquí veamos que son tratamientos que podrían ser equivalentes, siempre pues da cosa indicar una cirugía desde el inicio, y ya el paciente tendrá antecedentes quirúrgicos, riesgo de intestino corto si necesita nuevas cirugías, riesgo de adhesiones, etcétera. ¿Y cómo se lo explicas Em, al paciente, ¿no? ¿A quién eliges? ¿Para claro, qué claro. perfil? Entonces, es una situación que hay que tener claro. Probablemente lo ideal sería un paciente que no quiera tener tratamiento de mantenimiento, y esto se podría plantear como una alternativa. Y especialmente con lo que vemos en este estudio, se haría en pacientes más jóvenes, porque es lo que hemos visto que va mejor. Realmente en pacientes que no tengan enfermedad perianal, que eso sí que se veía en el análisis multivariante, que tenían peor respuesta. Sí, porque al Em, final si tienen perianal tendrán que llevar tratamiento, ¿no? claro. Con anti-TNF, entonces pues al final pues valdría para las es, dos es, cosas, ¿no? es mejor el tratamiento anti-TNF que la cirugía, efectivamente. Y, Mm, y luego sí lo restringiría a los criterios de este estudio. Ahí me aplica, si voy a usar estas recomendaciones, pues lo haría en pacientes que tienen una enfermedad de Crohn ileal que sea eh, menor de 40 inflamatorio. centímetros, que no tengan cirugías previas, que sean al inicio del tratamiento, o sea, muy al inicio de la enfermedad, perdón, que no sean, si nos queremos poner, pues ya haría lo que han hecho estos autores, teniendo en cuenta que cuanto más jóvenes mejor y evitando los pacientes con enfermedad perianal. Esto es lo que podemos sacar del estudio, yo creo. Y para ti, Clara, pues, o sea, que esto es una cosa que yo pienso, porque no es igual operarte en un centro que otro, igual que no es igual que te vea un médico que otro en muchas cosas, ¿no? Que da igual la experiencia de cirujano, lo valorarías según si estás en un hospital trabajando, si estás en otro, ¿no? De cara a la gente que nos ve, pues también hay, ¿no? Gente que trabaja en hospitales Mm. más secundarios, otros en terciarios. ¿Cómo valorarías tú esto? Claro, esto es verdad que no se ha analizado específicamente aquí. El grupo que lo organiza es un grupo quirúrgico eh, pues muy potente. Evidentemente, las cirugías de la enfermedad inflamatoria intestinal quedan mucho mejor si lo hacen cirujanos con un gran volumen específicamente dedicados a la enfermedad inflamatoria intestinal, pero por otra parte estamos hablando de pacientes que es su primera cirugía, o sea, probablemente abdómenes no demasiado complicados, con una enfermedad corta, o sea que idealmente cuanto más grande, mayor volumen, segurísimo que muchísimo mejor, pero no estamos hablando de pacientes especialmente complejos. Yo creo que esto es algo que hay que ver localmente con tu equipo de cirujanos, ver que se sientan cómodos, y, pero no estamos hablando de pacientes especialmente difíciles dentro de lo que ya es una enfermedad de Crohn. Perfecto, Clara. Pues todo súper bien, la verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias por ayudarnos a hablar de este estudio. Y nada, que vaya muy bien. Claro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.